Buenos días, profesores, estudiantes y demás espectadores. Nosotros somos Mateo González, Mariana Escobar, Simón Posada y Andrés Felipe Pérez y yo, Miguel Ángel Cortés. Y hoy nos corresponde hablar sobre la obra del autor John Locke, Ensayo sobre Entendimiento Humano, a través del análisis de Alejandro Patiño Arango, de la Universidad de Caldas, Filosofía del Lenguaje de Locke. Más precisamente, elegimos hablar sobre el apartado número 6, llamado Locke y las críticas a la metafísica mediante el análisis del lenguaje. Eh, de la forma que será es, primeramente, se hará una contextualización, se dará la biografía del autor, para después presentar ciertas preguntas y cuestiones que cada uno de los integrantes del equipo responderá en base a su perspectiva y conclusiones sacadas del texto abordado. Entonces, John Locke fue un pensador polifacético que vivió en el siglo XVII. Nació en Rington, en el condado de Somerset, en Inglaterra, en 1632 y murió en Oaks, en el condado de Essex, en el mismo país, en 1704, con una edad de 72 años. Fue un especializado en la medicina y la ciencia, donde mantuvo varias relaciones con algunos reputados científicos muy reconocidos, como lo fue Isaac Newton. Fue además un diplomático, teólogo, economista, profesor de griego antiguo y retórica. Sin embargo, alcanzó su máximo renombre gracias a sus estudios filosóficos. John Locke vivió en una época muy turbulenta social y políticamente en Inglaterra, ya que se estaba dando un cambio de ideología y político desde una monarquía absoluta a una monarquía parlamentaria, donde John Locke fue un fiel defensor de la revolución parlamentaria, por lo que fue perseguido y eventualmente lo hizo escapar de su país en dos ocasiones, a Francia y Holanda. En 1688, cuando triunfó la revolución parlamentaria en Inglaterra, Locke por fin pudo volver a su país, donde se dedicó el resto de su vida a sus estudios filosóficos. Si hablamos de su filosofía política, encontramos su obra más trascendental, que es llamada Dos ensayos sobre el gobierno civil, publicada en 1690, donde el autor enuncia los principios básicos del constitucionalismo liberal, que enuncian que el hombre, al nacer, es dotado de unos derechos naturales que son fundamentalmente tres: el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad privada. Fueron en estos principios en los que luego, en 1776, Thomas Jefferson, en su Declaración de la Independencia en los Estados Unidos, enunció que el hombre es dotado de tres derechos naturales también, que son el derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. La corriente filosófica de Locke está basada en en el pensamiento de Thomas Hobbes, donde se enuncia el Estado, donde nace el contrato social, pero a diferencia de Hobbes, Locke enuncia que el Estado no se da para un gobierno absoluto, sino por el contrario, un gobierno revocable y limitado. Ahora, si hablamos del pensamiento propiamente filosófico de John Locke, encontramos eh, que su pensamiento está basado en una teoría de conocimiento empirista, inspirada principalmente en dos autores, Francis Bacon y René Descartes. Al igual que Hobbes, Locke profundizó en la teoría de conocimiento empirista de Bacon y rechazó la teoría de las ideas innatas de Descartes. Locke, en su obra Ensayo sobre Entendimiento Humano, que es la obra que vamos a analizar hoy, enuncia que la mente humana nace tanquam tabula rasa, que traduce del latín literalmente como una pizarra en blanco. Para Locke, los hombres nacen con una mente vacía, sin ideas, como una pizarra en blanco, y a lo largo de su vida se va llenando, se va rayando de ideas y pensamientos. Esto es totalmente opuesto a la teoría de las ideas innatas de Descartes, que denuncia que los hombres nacen con ciertas ideas ya propias de la existencia, como lo es, por ejemplo, la idea de Dios. Para Locke, toda idea procede de la experiencia, y de la experiencia procede todo nuestro conocimiento. Claramente, es una experiencia mediada por los sentidos propios del ser humano. Para finalizar esta contextualización, cabe aclarar que cuando hablamos de empirismo y hablamos de las ideas, no se hace referencia ni mucho menos a las ideas platónicas, sino a las ideas como contenido de la conciencia. Finalizamos la contextualización y procedemos a responder la siguiente pregunta. ¿Qué posturas, conclusiones y opiniones sacas del texto abordado?
Andrés Felipe, comienza tú. Claro que sí, muchachos. Bueno, entonces básicamente, desde mi punto de vista, yo no me siento tan identificado con lo que nos plantea Locke en la obra. Me inclino mucho más por el lado de lo que nos plantea Alston en la obra del lenguaje. ¿Quién es Alston? Primero que todo, Alston fue un filósofo estadounidense del siglo XX que dedicó la mayoría de sus estudios a la filosofía del lenguaje. ¿Qué es lo que nos plantea él? Él nos plantea una filosofía desde un punto más referencialista, contrario a lo que nos plantea una filosofía mucho más idealista. ¿Esto por qué me siento más identificado con lo de Alston? Porque Locke solamente nos dice que las ideas solamente, de que el lenguaje representa solamente un pensamiento, algo que a nosotros nos llega a la cabeza y por medio del lenguaje lo transmitimos, que no somos capaces de ir mucho más allá, como profundizar un poco más o entrar a discutir acerca de eso. Esto es lo que nos plantea el pensamiento referencialista, de que nosotros sí somos capaces de ir mucho más allá. Si todo fuera netamente idealista, no seríamos nosotros capaces desde mi opinión, nosotros no seríamos capaces de plantear situaciones tales de que por qué ciertos objetos se llaman como se llaman, por qué cosas ocurren de cierto modo y no de otro. Yo pienso que desde un método ideacionalista no iríamos más allá. Además de esto, lo que nos plantea el ideacionalismo, esto nos dice que las ideas que yo tengo no van a ser iguales a las que vos tenés, o sea que cada uno puede interpretar una cosa de formas diferentes. Entonces, nosotros, ¿cómo haríamos para entender qué nos está diciendo otra persona si para mí es una cosa totalmente diferente a lo que es para esa otra persona? Entonces, por eso me inclino mucho más al referencialismo, de que si somos capaces de ir mucho más allá, somos capaces de entrar a un análisis y de que por medio de la construcción de esas ideas somos capaces de complementar e ir mucho más allá en el lenguaje. Muchas gracias, Andrés. Continuamos con Simón. ¿Cuál es tu conclusión, opinión o posición extraída de lo abordado? Bueno, Miguel, pues yo me veo más inclinado al pensamiento filosófico del lenguaje empirista, el cual es el tratado por Locke, ya que este se basa en hechos verificables y sustentables, mientras que el pensamiento filosófico de la metafísica, que es el de otros filósofos, es basado en una ciencia incierta y todo lo que se dice son especulaciones. Es por eso que yo digo que el pensamiento filosófico empirista está, es como más correcto irnos inclinados por ese lado, ya que todo lo que hablemos en base a esto sería todo verídico y no diríamos nada malo, pues sería todo relevante y no irrelevante. Muchas gracias, Simón. Continuamos con Mateo. Claro que sí, Miguel. Antes que nada, me gustaría expresar que, teniendo en cuenta todo lo leído, yo me posiciono más en las ideas de Locke, ya que este plantea la idea como un signo natural contenido en el lenguaje y que es por eso que es posible llegar a una fructífera comunicación. Pero no solamente basta con emplear las ideas como signos representativos de objeto o cosas, como bien ya lo decía Andrés, sino también emplear y entender las palabras como un signo convencional y que de esta forma se pueda dar un lenguaje público y social hacia las demás personas. Pues la función de las palabras es algo netamente comunicativo y para poder comunicar es necesario que sea convencional, de modo que comparta el mismo significado para las diferentes personas. Si el significado no es común, el lenguaje no es público y por lo tanto no existiría la diferente comunicación. Esto contrapone a lo que Wittgenstein habla sobre el lenguaje, ya que él habla de un lenguaje privado entre las diferentes entes, o sea, no comparten ideas, y él percibe el lenguaje como algo metafísico. Teniendo en cuenta esto, me posiciono más, como lo dije al inicio, en las posturas de Locke, ya que considero que varias personas pueden tener la misma idea y el lenguaje necesita ser algo común y comunicativo para poder expresarse. Muchas gracias, Mateo. Finalizamos con Mariana.
Bueno, a partir de la lectura del análisis de la obra de Locke del ensayo sobre el entendimiento humano, surgen muchas preguntas acerca del lenguaje y lo que conlleva el mismo. Y una de las preguntas que me hago es, ¿por qué Locke no hace parte del movimiento analítico sabiendo que cumple con muchas características del mismo? Y es que, pese a tener la mayoría de las características, como por ejemplo una actitud filosófica con tendencia empirista, una actitud antimetafísica, el estudio y el análisis del lenguaje, lo que busca el movimiento es recuperar autores como Locke en una filosofía occidental que está dominada por la metafísica y es la rama que predomina. Entonces, si bien Locke no hace parte del movimiento analítico, sí está relacionado a este, y el movimiento analítico sí apunta a la tesis mentalista de Locke, donde se busca priorizar esa parte ontológica del lenguaje y buscar que todo gire en torno a la práctica y a las percepciones, de modo que a fin de cuentas el lenguaje sí cumpla con su única función, que es comunicar el contenido de la mente. Muchas gracias, Mariana, muy pertinente tu intervención. Continuamos ahora con la siguiente pregunta. ¿Qué características, rasgos y tendencias de la vida, historia y legado de Locke evidencias en la obra abordada? Comenzamos con Andrés. Bueno, Miguel, la característica que más pues prevaleció para mí fue la de que Locke nos plantea de que el hombre nace como una pizarra en blanco, nace sin ideas, es incapaz de tener ideas a la hora de nacer. ¿Qué lo contrasta? Que lo contrasta Descartes, que él nos dice que sí es posible que el hombre efectivamente nace con ideas, tan siquiera por su mera existencia nace con la idea de Dios. Esto se evidencia a lo largo de toda la obra por medio de lo que nos plantea Locke de la corriente filosófica antimetafísica. A lo largo de todo esto, ya que las ideas no son de que las ideas se van adquiriendo por medida del conocimiento, de la experiencia de la vida, de que no se nace solamente con eso. Entonces, esa fue la característica que más evidencia yo que se vio en la obra, pues. Muchas gracias, Andrés. Continuamos con Mateo. Claro que sí, Miguel. Antes que nada, me gustaría volver a poner en la mesa el tema de que Locke nació en el año 1600, pues más específicamente en el año 1632, y este por su índole empirística se acercó mucho a la cuestión del lenguaje y su filosofía con cierta preponderancia en el hecho del conocimiento y los hechos observables. Es por esto que durante la lectura de la obra pude evidenciar la clara inclinación de él hacia el liberalismo clásico. Esto se identifica como una doctrina que propone la libertad y la tolerancia de las relaciones humanas, promueve las libertades civiles y económicas, oponiéndose al absolutismo y al conservadurismo propuesto por diferentes autores. Esto se basa en los tres derechos naturales de Locke ya mencionados por Miguel al inicio, los cuales son la vida, la libertad y la propiedad privada. Teniendo en cuenta esto, Locke también trabajó aspectos como el contrato social para justificar el poder político, según él, y su estado de naturaleza de las personas, argumentando que las personas nacían libres iguales, teniendo ideales de paz, mas se veían corrompidos. Esto me parece que es una clara referencia hacia la sociedad a la cual vivía Locke, ya que durante los siglos XV y XVI la sociedad fue algo que se vio muy afectado por las épocas de guerra y violencia, lo cual él plasmó de cierta forma buscando sus ideales de paz en sus diferentes libros y posturas. Muchas gracias, Mateo. Continuamos con Mariana. Pues yo del texto logré relacionar esa ponencia de Locke hablando de que vivimos en una sociedad donde no hay organización social y política, y pienso que eso lo llevó más adelante a plantear en esta obra que para que se dé el lenguaje y para que logre su función de comunicar es necesario que cumpla con una primera condición fundamental, y es la claridad. Y es que de no tener y de no cumplir con esta condición de significado cristalino, lo plantea que más adelante es por esto que se van construyendo doctrinas que no tienen fundamentos sólidos y que llevan a que en un futuro no se dé la comunicación y se logre el fin del lenguaje. Muchas gracias, Mariana. Finalizamos con Simón. Por medio de esa conversación de hoy y por la obra trabajada, pues pude evidenciar que la tendencia empirista de Locke a lo largo de su vida. Muchas gracias, Simón.
concluimos con la tertulia de hoy. Se abordaron diferentes preguntas con diferentes perspectivas de cada uno de los integrantes. Y listo, concluimos por hoy. Muchas gracias a ustedes y por supuesto a los profesores. Gracias.